masas. Aunque en Latinoamérica asomaba el comunismo, la crisis financiera y el crack del 29 cambiaron la marcha de los acontecimientos. Cuando las consecuencias de la crisis financiera comenzaron a sentirse, el comunismo dejó de tener lugar. Quedó un espacio vacante que los gobiernos populistas no dejaron de aprovechar. Hay populismo de extrema derecha, como en el caso de Hitler y Mussolini. Hay populismo de países democráticos o más abiertos o más liberales, para utilizar la palabra que se utilizaba en ese momento, como el caso de Roosevelt en los Estados Unidos. Y hay movimientos democráticos que tienen su punta de populismo, como el de Betancourt en Venezuela. Es decir, hay algo que es bien interesante, bien importante y que causa mucha confusión, que es la línea sumamente fina, sumamente pequeña, el filo de la navaja, entre democracia y populismo. Son la misma cosa o vienen del mismo vientre, pero la una es la deformación de los... Y fundamentalmente lo que el populismo tiene, que lo diferencia de las tendencias democráticas, es el paternalismo. Es decir, la búsqueda de un jefe, la búsqueda de un líder, que por eso en América Latina generalmente Cárdenas, Vargas y Perón son militares, porque se supone que es el hombre fuerte, etcétera, etcétera. Encarnados en el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, el peronismo en la Argentina, el Frente Popular en Chile, el varguismo en Brasil y el nacionalismo revolucionario de Paz Estenssoro en Bolivia, el populismo surgió casi simultáneamente en estos países. Los gobiernos populistas facilitaron el acceso al consumo de los trabajadores y mejoraron sus condiciones de vida, estableciendo un antes y un después en la historia de las reivindicaciones de los movimientos populares. En la primera década del siglo XX, México, Perú y Argentina fueron pioneros en la tarea de incluir los derechos sociales y las reivindicaciones laborales en su legislación. Con sus leyes, estos países pusieron límites a la explotación laboral, reconocieron el derecho a descanso dominical y regularon el empleo de mujeres y niños. Estas primeras medidas constituyen un punto de partida importantísimo para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. A comienzos del siglo XX comenzó a hablarse de los derechos de estos hombres que representaban la fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo que hace 400 años, en época de la conquista española, estaba encarnada por los indígenas y los negros. Las condiciones de trabajo en la mina de Potosí son absolutamente nocivas para la población indígena. Son días enteros pasados en socavones, con poca comida, con pocos recursos, y eran condiciones desastrosas porque lo que se quería era tener pues, la mayor producción de plata en el menor tiempo posible y no importaban el beneficio de la población, los derechos laborales todavía nadie se preocupaba de ellos, ¿no? Las principales remesas que llegaban a Castilla o que se enviaban a Castilla, algunas no llegaban, se quedaban a la mitad del camino, eran producto del trabajo en las minas de Potosí, sobre todo cuando se descubre la mina de Huancavelica, que es una mina de mercurio, y se permite lo que se considera el matrimonio más fructífero del mundo, que es la plata de Potosí con el mercurio de Huancavelica. Eso, unido al trabajo indígena, implica bastante dinero para los conquistadores españoles. En Potosí, como en las otras minas de América, las condiciones de trabajo infrahumanas hicieron cada vez más difícil la supervivencia de las comunidades indígenas. La creciente tasa de mortalidad entre los indios impuso a los conquistadores la necesidad de reemplazar la mano de obra aborigen por la de los esclavos. Desde mediados del siglo XVI y hasta fines del siglo XIX, entre 9 y 12 millones de africanos desembarcaron en Latinoamérica. Se calcula que por cada africano que llegaba vivo, 5 perecían por inanición, deshidratación, suicidios o castigos diversos. La peste de la esclavitud se cobraba a sus víctimas.
esta peste de la esclavitud hereditaria proviene de la conquista europea, como proviene de la conquista europea también la idea de que hay razas inferiores y razas superiores. El racismo en realidad se proyecta en escala mundial junto con la organización del mercado mundial, que necesita brazos para las plantaciones en los países tropicales. O al norte también en las plantaciones de algodón, brazos esclavos, mano de obra gratuita para las plantaciones. Y eso requería coartadas ideológicas, religiosas. Para ser tratado como cosa, yo tengo que estar seguro de que el otro es una cosa. Si el otro me prueba de que no es una cosa y es una persona, ya el otro empieza a tener derechos o reclamarlos. Desde el descubrimiento hasta 1542, los indios eran considerados por la Iglesia como no personas, sino alguien que no tenía alma y por lo tanto susceptible de esclavizar y por lo tanto no susceptible de evangelizar. En 400 años el tráfico de esclavos le provocó a África una sangría de más de 40 millones de personas y a Europa su extraordinaria expansión económica e industrial. Para los europeos, la conquista fue un negocio sin contradicciones. Tenemos un saborcito, los latinos, muy especial, que a lo mejor ese condimento les falta mucho por otras partes del mundo. Entonces, ese condimento de sabor, de fuego, es un juego que tenemos los latinos, ¿no? Somos cálidos, sí somos diferentes. Los conquistadores dominaron a los indígenas por las armas, pero para completar la conquista militar debían pacificarlos, convertirlos a la religión católica y conquistarlos también espiritualmente para eliminar sus antiguas creencias. Primero llegan y sin que hablen náhuatl los frailes, ni que los indígenas hablen español, hay bautismo. Un poco pues, a derecha y siniestra tenemos los primeros, digamos, conversos en Tlaxcala y en México, pero rápidamente se dan cuenta de que pues fue agüita sobre las cabezas y no fue más allá. Es verdad que los conquistadores españoles saquearon los templos existentes en las diversas ciudades o los lugares donde encontraron. En el Cusco también lo hicieron, saquearon el Coricancha, se quitaron las estatuas, se quitaron las cenefas de oro que habían en sus distintos espacios y sus distintos recintos. El famoso templo del Coricancha incaico hoy día es la iglesia de Santo Domingo y hasta ahora se puede notar en el propio templo cómo se ha construido una iglesia sobre un templo prehispánico como una señal de apropiación del pasado y de señalar de qué va este nuevo futuro, esta nueva historia local. Varias órdenes monásticas se abocaron a desterrar la idolatría local. Los indígenas debieron derribar sus templos para en su lugar elevar iglesias. Sin embargo, había una sutil forma de resistencia. Los evangelizadores imponían su culto y su Dios, pero los indios lo adaptaban. La Virgen de Guadalupe representa en todo su esplendor el sincretismo religioso. Es muy curioso porque en la Basílica de Guadalupe está permitido, de pronto entran los indígenas y realizan, inclusive dentro de la iglesia, sus danzas